Hola amigos, ahorita vamos a hablar de un tema muy importante, que es sobre la violencia. Ahorita vamos a hablar y vamos a hablar, bueno, pues a hablar. Y si tienen preguntas, déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios. Ahí pongan su comentario o pregunta de cómo les pareció o si tienen una duda. Y ya. La violencia como se define se define con relación de la fuerza física o verbal hacia otra persona, animal u objeto, generando daño. El elemento, el, el elemento, el elemento de la violencia es, el elemento de la violencia es, el elemento de la violencia es la fuerza física y psicológica. Violencia hacia los vulnerables, que es mujer, niño o anciano. Mira, ¿por qué digo mujer? Porque la mujer tiene miedo de su agresor. Ese es uno. El niño. El niño no tiene suficiente fuerza como nosotros los adolescentes o como los adultos. Los ancianos. Los ancianos tienen, ya no tienen fuerza para pararse. Hay muy pocos de ancianos que se pueden parar con esfuerzo, pero se pueden parar. Hemos visto muchos ancianos que tienen bastón, silla de ruedas o andaderas. Por eso digo eso. Vamos y sigamos. Diferentes tipos de violencia, que es violencia familiar, violencia violencia docente, violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Vamos con la violencia familiar. La violencia familiar es la violencia familiar se, ay, se la violencia familiar es empieza con un integrante de la familia que es que está este que está penado por la ley. Sin embargo, no no denuncian por miedo al por, me, por miedo a denunciar o pena por denunciar a un familiar. El otro el otro es el, la violencia docente. La violencia docente es organizado en las aulas en las aulas de clases de en las aulas de clases en las aulas de clases de los maestros hacia los niños, hacia los hacia los niños, hacia los adolescentes o hacia los alumnos, es lo mismo, hacia los alumnos. Y se aprovechan de la autoridad que ellos tienen para mantener al grupo controlado. El otro es violencia física. La violencia física, la violencia física se puede hacer de dos formas, que es con, la primera es contacto físico con, con el cuerpo directo de la otra persona, haciéndole o dándole golpes o empujones. La segunda es
La segunda es, la segunda es restringir sus movimientos con armas blancas o fuego, haciéndole que tenga sexo y ocasionándole la muerte. La otra, que es violencia psicológica, que es la que es la otra es haciéndole que haciéndole que la persona que tú le estás dirigiendo la violencia es la violencia psicológica, que es la violencia verbal, haciéndole que o dirigiéndole palabras humillantes, desanimándole, que es por ejemplo inútil, este no sirves para nada, este cosas de esas, ¿no? La otra, como les decía, la otra es violencia sexual. La violencia sexual es aquella que la persona se manifiesta con reacciones bruscas, como este violencia física, psicológica o moral, este haciéndole que su voluntad, haciendo que la voluntad de ella o de él tengan relaciones sexuales para que no le haga nada. Y eso fue todo por hoy. Esto pues, como les diré, digamos que fue una plática, pero bueno, esto lo edité, bueno, no, olviden eso, bórrenla así. Y adiós, hasta luego, hasta el otro video los veo. Adiós.